Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Vamos a orar e iniciamos. Bendito Dios Padre, gracias te damos por este momento que nos tienes aquí para estudiar tu palabra. Te pedimos que este sea un momento de provecho, de bendición, y que tu palabra sea expuesta y que podamos, y que nuestros corazones estén dispuestos a escucharte. Ayúdanos, Señor, ayúdame a predicar correctamente y a mis hermanos a escuchar tu palabra, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo último que estudiamos en este Proverbios capítulo 16 fue sobre el gobierno soberano de Dios y cómo nosotros nos relacionamos. Esa difícil y a veces complicada doctrina del decreto, de la predestinación, de cómo vivimos según un Dios que gobierna todo. Y ya vimos que comienza con encomendar nuestras obras al Señor, sabiendo que aunque nosotros planificamos y hacemos las cosas, es Dios el que soberanamente decide qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Y por supuesto, Él no nos deja solos, Él también nos dispone de sus misericordias, de su verdad, de su gracia, pero también rechaza al impío. Entonces estamos en un gobierno un gobierno controlado por Dios. En los proverbios normalmente se tienen tres personajes, normalmente, y lo hemos visto. Es el necio, se recurre el necio, el insensato, el impío, el sabio, se le habla el justo, el sabio, el que busca el bien, y tenemos a Jehová o a Dios. Por lo general están estos tres. Cómo Dios se relaciona con cada uno y cómo se relacionan entre ellos. Pero en ocasiones hay un cuarto personaje que aparece, en ocasiones, y es el personaje del rey, de un rey o de reyes. El rey es la figura de autoridad terrenal que era común en la época en la que se escribieron los proverbios, ya sea rey o faraón, que era la figura o la imagen de una autoridad. El pasaje que vamos a estudiar y a meditar, a diferencia de otros, vemos como una especie de secuencia de proverbios casi continuo con referencia al título de rey, aunque no se especifica qué rey en específico. Vamos a leer Proverbios 16 del 10 al 15. Dice así la palabra del Señor. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justa son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Ahora bien, leyendo estos pasajes, uno intuitivamente o sin mucho esfuerzo ¿no se escucha? Puede que sea la paloneta. Cuando uno lee estos pasajes, uno intuitivamente, o lo primero que uno piensa, sin reflexionar mucho, es que esas no son descripciones de un rey que yo conozca. No son, ni de ninguna autoridad, o por lo menos con la descripción que está aquí. Uno dice, bueno, será en otro lugar. Y uno puede hacerse la pregunta, así como el eunuco se la hizo a Felipe en una ocasión, ¿de quién estará hablando el proverbista? Por así decirlo, ¿de quién estará hablando? ¿De sí mismo o de alguien más? Surgen al menos algunas respuestas. Puede ser que esté hablando o de todos los reyes, o solamente de los reyes de Israel. De hecho, quien escribe estos proverbios es el rey Salomón, para su hijo, que va a ser un próximo rey también. En un libro que forma parte de toda la palabra de Dios, que va a ser para todos los próximos reyes. O está hablando de alguien más a futuro, quizás de algún otro rey. Pero para poder entender esto, hay ciertos puntos que hay que entender sobre lo que es la autoridad terrenal, ya que se está tomando en cuenta la figura del rey. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Jehová reina y gobierna sobre su creación. De hecho, eso lo vimos en los primeros versículos, que Él es el que gobierna. Y aunque Él no necesita sirvientes, no necesita esclavos, no lo necesita,
Él se ha complacido de utilizar medios o de gobernar su creación de forma mediata o a través de un medio. Y es su propia imagen creada, que es el ser humano. Él utiliza a los seres humanos que reflejan esa autoridad para ejercer su control. Por eso tenemos la imagen del rey, o de reyes, o de cualquier otra autoridad. Esto es lo que se llama la autoridad civil o autoridad terrenal, que tiene una autoridad delegada de parte de Dios, no es propia en sí misma. Cualquier persona o autoridad es otro ser humano igual que nosotros. Pero por cómo Dios diseñó su creación y por la forma en cómo está diseñado el ser humano que tiene que sojuzgar la tierra, gobernarla, tiene que organizarse como sociedad para poder hacer uso de esa autoridad. No significa que cada ser humano es rey en todo momento, pero Dios ha permitido esta organización. Sea como sea que se organicen los seres humanos para ejercer la autoridad delegada, esa autoridad le tiene que rendir cuentas a Dios, sea como sea. Lo que Dios prohíbe es la anarquía sin gobierno y la tiranía, que es creerse que la autoridad forma parte de su propia esencia. Son los únicos extremos que Dios prohíbe, pero del resto, sea cual sea, ya sea monarquía, democracia, república, como sea que se organice, le va a rendir cuentas a Dios, como sea que se organice. Entonces, de hecho, desde Génesis 9, después del diluvio, Dios establece la autoridad civil, ahora con un aspecto un poco diferente a como fue con Adán, en el huerto donde no había pecado. ¿Por qué? Porque después de la caída entra en juego el pecado. Y ahora vivimos en un mundo de pecado y la autoridad civil tiene que controlar o restringir en justicia la maldad del hombre. Parte de su trabajo, además de organizar la sociedad, de hacer cultura, es también restringir el mal, porque estamos en un mundo caído. Eso le corresponde. El asunto del gobierno civil debe tomar en cuenta la realidad del pecado y la maldad. Por eso Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 13 tiene esta idea. Romanos 13 versículo 1 dice: sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No está hablando de alguna persona en específica, sino de la autoridad como un cargo, como un oficio. Ha sido establecido por Dios. Versículo 4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si parte de su trabajo es castigar el mal. Entonces, tanto los reyes de Israel, volviendo aquí al punto, tanto los reyes de Israel como cualquier otro rey o cualquier otra autoridad civil tienen el mismo propósito, de gobernar por autoridad divina o con autoridad delegada de parte de Dios entre los asuntos de los hombres. Y para ahondar un poco más, según la segunda tabla de la ley. Bueno, por los asuntos de conciencia delante de Dios, eso le corresponde a Dios, y esos asuntos de religión le corresponde a la iglesia. Entre los asuntos de los hombres, según la segunda tabla de la ley, es al gobierno civil. Pero, el oficio de rey en Israel tiene un aspecto tipológico en Cristo. A diferencia de cualquier otro rey, de cualquier otra nación, que debe hacer lo mismo que el rey de Israel en este caso, los reyes en Israel tienen un aspecto tipológico con respecto a Cristo, por lo tanto nos ayuda a entender mejor el gobierno de Cristo sobre su iglesia. En una forma lo podemos entender así. De hecho, quien escribe este proverbio es hijo del rey David, sobre quien se hacen las promesas, y el título de Cristo, uno de los oficios de Cristo, de los tres oficios, sacerdote, profeta y rey. Así que tiene mucho que ver sobre cómo podemos ver a Cristo. Y espero que sea así, con el favor de Dios, que podamos ver esto. Entonces la figura de rey es importante para nosotros porque seguimos en este mundo caído, pero gobernado por Dios, por medio de autoridades. Y en toda sociedad, al menos las tres esferas en las que Dios ha creado este mundo, que es la sociedad o la esfera civil, la familia y en la iglesia, hay autoridades. En cada una hay autoridades. Si ya sea en el aspecto político, gobernador, alcalde, rey, primer ministro, lo que sea, hay autoridades. En la familia están los padres y en la iglesia están los pastores. Nuevamente, no son una especie de superhombre, no, sino que tienen una investidura a la cual se le debe respeto y Dios le va a pedir cuentas a ellos. Así que no es extraño que los proverbios toquen un tema como este, porque forma parte de la vida, tener autoridades. El tema de hoy entonces va a ser, tomando en cuenta estos versículos, del versículo 10 hasta el 15, vamos a ver el estándar divino de las autoridades.
el estándar divino de las autoridades terrenales. Entonces, este pasaje presenta una ilustración ideal de cómo debe ser la autoridad civil en su carácter moral. Así que la respuesta es, este pasaje no está describiendo a cómo son los reyes normalmente. No es una descripción, es una ilustración de cómo deben ser. Apunta hacia ello. Así como cuando uno lee muchos pasajes sobre un sabio. Okay, hay personas que se comportan así, pero no significa que en todas las áreas son sabios. No, igualmente, un necio puede ser que alguien hable mucho y hable de más, pero no significa que sea un impío. Aunque se toma como ejemplo un impío, alguien que habla de más. Entonces, en este ejemplo, en este pasaje, vemos una imagen ideal del propósito de la autoridad terrenal que refleja el gobierno de Dios. Entonces, de hecho, notemos el capítulo 8 de Proverbios, cómo la sabiduría está hablando y ya nos anticipa esta idea. El capítulo 8, versículos 15 y 16, dice la sabiduría personificada y está dialogando. Y dice, por mí reinan los reyes, por la sabiduría, reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores que juzgan la tierra. Así que tanto los sabios como los reyes o cualquier figura de autoridad necesita de sabiduría para poder ejercer su papel. Así que esto, aunque uno puede decir, bueno, eso puede ser solamente de las autoridades. De hecho, sí nos compete a nosotros, porque en la esfera social hay muchas formas en las que tenemos autoridades, ya sea en un trabajo, en una empresa, en cualquier otro evento, en cualquier organización. En algún aspecto, o tenemos autoridades o somos una autoridad. Alguien encargado en un trabajo es una autoridad. Un supervisor, un encargado, un gerente o un dueño de una empresa es una autoridad, aunque no sea política, que es otro punto, pero es una autoridad. Va a rendir cuenta de su mayordomía, de las cosas que hace aquí en la tierra. Así que esto tiene mucho que ver con nosotros también. Empecemos primero del capítulo 16 por el versículo 11, que nos da el fundamento de la justicia, sobre el cual deben regir toda la autoridad. Y aunque la figura es rey, porque es la figura que se tiene en mente para la época, vamos a referirnos a cualquier autoridad, para que podamos aplicarlo en cualquier aspecto. Versículo 11 del capítulo 16 dice, peso y balanza justa son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Este pasaje no se refiere única y exclusivamente al artefacto, a la balanza. O sea, el artefacto que tiene dos extremos y podemos medir. Aunque Dios es el creador de cada átomo, creador del razonamiento y de la ciencia con la que los hombres en algún momento de la historia inventaron la balanza. Pero la balanza es una imagen perfecta para ilustrar cómo nosotros juzgamos las cosas. Es una imagen muy interesante, cómo físicamente juzgamos. Porque una balanza funciona, creo que la mayoría sabemos cómo. Un extremo, colocamos algo que no sabemos, un peso, el peso de algo que no sabemos. Del otro lado, tenemos un sistema de pesos que sí sabemos, desde la más pequeña hasta la más grande. Y podemos jugar con las pesas, que sí sabemos. Entonces colocamos a un lado un teléfono, algo que yo no sé, y empiezo a colocar, pesa esto hasta que se equilibra. Cuando se equilibre, ahora yo conozco el peso de eso, porque conozco el peso de este lado. Ahora bien, ¿por qué es así? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier situación, en un extremo está nuestra situación, lo que nos está pasando. Ahora, ¿eso es bueno o eso es malo? Yo no lo sé. Yo tengo por otro lado mi sistema de valores con el que yo empiezo a comparar para saber si eso es bueno o no. Por eso dice que el pasaje, que el peso y las balanzas justas son de Jehová. Ese concepto de justicia viene de Dios. Y nosotros estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Así que el trabajo que hacemos normalmente cuando vamos a juzgar algo es, vemos la situación y lo comparamos en nuestra conciencia con las cosas que sabemos que sí son buenas o son malas. Así que es un llamado a saber con qué estamos informando nuestra conciencia o qué estamos tomando en cuenta. Y es precisamente de todo ese pasaje el llamado que se le hace a las autoridades, a que tomen en cuenta lo que es correcto, lo que es justo delante de Dios. Y todas las pesas de la bolsa, y quiere decir que cualquier otro concepto de justicia, cualquier idea que tengamos, todo en la vida incluye algo de moralidad. No hay nada que no sea amoral, porque todo tiene un propósito, y el propósito o es bueno o es malo, así que lo utilizamos. Entonces, por la medida de justicia que proviene de Dios es por la cual los reyes deben gobernar, o cualquier otra autoridad debe gobernar.
Es decir, que tiene que tener un gobierno justo y debe tener un discernimiento justo ante el bien y el mal. Ese es el punto de toda autoridad, gobernar justamente y tener un criterio justo ante el bien y el mal, ya sea desde el aspecto gubernamental o político, como también en cualquier aspecto social que involucre autoridad, estructura u orden. Este tema tiene que ver con nosotros. Nada más con este versículo ya tiene mucho que ver con nosotros. Entonces, de este pasaje vamos a ver 5 características que deben reflejar cualquier autoridad ante los demás. 5 características. Y lo primero que vamos a notar es que son características de aspecto de carácter moral, antes que de acciones como tal. Porque toda acción, toda estructura viene de nuestro propio carácter, de por qué hacemos lo que hacemos o cuál es la moralidad con que hacemos las cosas. De hecho, el versículo 10, de manera resumida, el versículo 10 nos habla de tener sabiduría en cómo tomar decisiones y los juicios que hacemos. El versículo 12 se nos habla de tener un carácter moral superior y ejemplar ante otros. El capítulo 13 nos habla de tener una disposición y tendencia hacia lo bueno. Versículo 14 habla de tener un rechazo y una sentencia contra la maldad y la injusticia. Y el versículo 15 de tener una disposición hacia el bienestar del prójimo. Son aspectos que tienen que ver con el corazón y con el carácter. Vamos con el primer punto. La sabiduría en la toma de decisiones y juicio. Versículo 10 del capítulo 16. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Ahora, aquí cuando dice oráculo hay, no se habla de una adivinación o de que está adivinando las cosas. No, aquí se refiere al contenido de las órdenes o los juicios de una autoridad. Es decir, que debe ser sabio en sus palabras y en las sentencias que hace a la hora de dictar una orden o de dictaminar qué está bien y qué está mal. De hecho, algunas versiones se refieren como sentencia divina, dicen algunas versiones. Sentencia divina hay en la boca del rey o en la boca de una autoridad. Es decir, que sus decisiones y juicios deben ser según la ley moral de Dios, porque toda justicia viene de Dios. Y la autoridad tiene que reflejar eso, tiene que haber un contenido justo, moral en sus decisiones, en cualquier cosa que haga. Cuando Salomón tuvo el caso de las 2 mujeres que le llegaron a él por la disputa, que disputaban por un hijo, él fue sabio en cómo llevó a cabo la resolución. Él no vio cuál tenía más cara de ser madre, sino que él apeló a algo que es justo, algo que es natural en el ser humano, el amor que realmente le debe tener a su hijo. Cuando se resolvió el caso, al final le dijo, pártanlo por la mitad. Y una dijo, no, entrégaselo. Se dio cuenta de que ese es lógico, o sea, utilizó el sentido común propio del ser humano, que conoce al ser humano, de que una madre prefiere que quede vivo. No conmigo, pero que quede vivo. Ah, esa sí es la verdadera madre. El Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 28, dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Así que lo que se espera o la imagen que debe dar una autoridad es de alguien que realmente toma buenas decisiones, justa, moralmente correcta. La autoridad no debe permitir injusticia en su juicio y tiene la obligación de cuidarse mucho más en sus palabras y directrices ante otros. Debe mostrar esa imagen. Y esto es así porque precisamente así es como Cristo gobierna su creación. Recuerden que son autoridades que reflejan la autoridad de Dios. Así como Cristo gobierna, tanto la creación como su iglesia. Así la gobierna Él. Todo lo que Cristo ha dicho es justo, bueno y perfecto para su iglesia. En el libro de Apocalipsis, que hace unos meses lo estudiamos, cuando habla de cada iglesia que le empieza a dar su sentencia, Él es justo tal cual, tanto para los que están haciendo lo bueno como para los que están haciendo lo malo. Y así, toda autoridad tiene que realmente tener en cuenta eso. Debe ser justo, debe haber un contenido moral, oráculo o sentencia divina, tiene que haber un contenido moral. Número 2, versículo 12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Aquí nos habla del carácter moral y superior y ejemplar que debe tener una autoridad. Precisamente porque se le ha sido investido de una autoridad y está en un sentido por encima de otros, tiene que dar el ejemplo de carácter e inmoralidad.
A la autoridad se le exige un mayor ejemplo hacia otros, porque está en autoridad y por la influencia que ejercen otros. Entonces, por eso se dice, para un rey, para un verdadero rey, debe ser abominación la impiedad. Se le debe notar, que es el punto a lo que se refiere, debe dar esa imagen. No como dice, debe ser y parecer también, las dos cosas, en ese sentido. Por eso el carácter moral debe ser superior. Una autoridad terrenal debe mostrar ese carácter que no permite la maldad en su obrar, porque sabe que los vicios y las maldades tienen consecuencias para su gobierno. Por eso dice, porque con justicia será firmado el trono, o con injusticia será derribado, será destruido. Él sabe. El Salmo 99 habla de la fidelidad de Dios para con Israel. Note lo que dice el Salmo 99, versículo 4. Dice, y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud y tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Él confirma la rectitud, lo que es justo. Y la gloria del rey, o sea, lo que realmente debe buscar el rey es amar el juicio, hacer las cosas correctas. Nuevamente, esto debe ser así. O sea, se establece el punto que tiene que ser así porque Cristo vivió y vive con un carácter incorruptible. En él no hubo nunca impiedad. Él realmente gobierna con justicia. Su justicia es perfecta, por eso su reino es indestructible y perfecto para siempre. Al final estas pueden ser descripciones anticipadas de cómo es el gobierno de Cristo, o cómo es Cristo como rey. Entonces, en este punto, el carácter moral de una autoridad, ya sea desde la más sencilla, el encargado de la vigilancia de un edificio, tiene que ser con carácter, debe realmente odiar la impiedad, porque es una autoridad. Versículo 13, otra característica, versículo 13 del capítulo 16. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Un verdadero rey o una verdadera autoridad debe tener su complacencia y su alegría en aquellos que tienen labios justos, o en aquellos que hacen lo correcto. O sea, su inclinación, si es una persona que debe mostrar una moralidad correcta, por ser una autoridad, debe tomar juicio o tomar decisiones correctas, debe tener esa disposición y tendencia hacia lo que es bueno, hacia lo que es justo. Su inclinación debe ser aquellos que son rectos, aquellos que están preparados, que están afirmados. Esta debe ser la imagen correcta de una autoridad. Por ejemplo, una autoridad a quienes delega otros trabajos, o cuál debe ser el criterio por el cual una autoridad debe delegar a otro algún cargo. Bueno, no debería ser porque es su amigo, porque es su pana, porque es familia. No, como dice el pasaje acá, el que habla lo recto, los labios justos son el contentamiento de los reyes, de los verdaderos reyes, los que hacen lo correcto. Y estos aman al que habla lo recto. O sea, deben ser personas preparadas, deben ser personas justas también, a quienes la tendencia a la que realmente busquen una verdadera autoridad. Debe inclinarse hacia lo que hablan lo recto y lo justo. El Salmo 101.6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. El ejemplo que da Dios también. El que anda en los fieles, o sea, solamente los fieles, el que va a mostrar, es los que van a estar con Dios. Es el ejemplo que tiene que dar una autoridad. Porque así es como Dios ha establecido este mundo, con autoridades. Una autoridad debe aprobar lo que es bueno y debe premiar a los buenos, debe fomentarlo. O sea, que se note que su alegría está cuando las cosas se hagan bien, por ejemplo. Nuevamente, ya sea desde el cargo más bajo, que tenga 2 personas a su cargo, por ejemplo. 2 personas. Bueno, aún en eso poco debe ser alguien que se contente cuando se hacen las cosas bien. Como ya sea un presidente o un monarca. Es la imagen que tiene que dar. Nuevamente, esto es así porque Cristo aprueba y muestra su complacencia a aquellos que andan en integridad de corazón. En una ocasión Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no me obedece? O sea, no se complace porque alguien le diga que es su Señor, pero no le hace caso. No obedece a lo que Cristo hace. Él muestra ese ejemplo. En otra ocasión, él vio una viuda que ofrendó todo, que no tenía mucho dinero y ofrendó todo. Y vio a estos fariseos que tenían mucha opulencia y dio un poquitico de lo que les sobraba. ¿Y qué fue lo que
Lo que él dijo, que aunque era poco, como fue con sinceridad y de corazón, dijo, ella dio más que todos los demás. O sea, su aprobación estaba aún con aquellos que no tenían nada. Es el ejemplo que da nuestro Rey, que es Cristo. Ahora, no significa que uno tiene que ganarse el favor de Cristo. Ojo, no quiero dar esa idea, o ganarse la salvación, sino que Cristo ha establecido quiénes deben ejercer su autoridad delegada, o quienes Él les muestra ese favor también. De hecho, cuando uno ve los requisitos en la iglesia, por ejemplo, de quienes pueden ser pastores, no es solamente el que sabe mucho. Hay unos requisitos que deben seguir alguien que quiera ejercer una autoridad en cualquier iglesia, porque realmente tiene que ser algo, porque Cristo ama a los que aman, a los que tienen palabras rectas, pero también muestra su complacencia a aquellos que tienen labios justos, labios correctos, a lo que se refiere este proverbio. Una autoridad debe reflejar eso en aquello que le compete. Nuevamente, si está encargado de una frutería y tiene a 2 vendedores, bueno, tiene que mostrar su agrado a aquellos que lo hacen bien. No le puede dar igual uno que haga lo malo y uno que haga lo bueno. Me da igual. No, la imagen que tiene que dar es aprobar, mostrar su complacencia en uno y su rechazo o su no complacencia en los que hacen lo malo. Es el ejemplo. Número 4, versículo 14. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Así que otra característica de una autoridad es el rechazo y la sentencia hacia lo injusto, hacia lo que es malo. La autoridad, como habíamos visto, está para aterrorizar al malo. Debería. Poner, como dice el proverbio, la ira del rey es mensajero de muerte. Debe dar miedo a esa autoridad, en un sentido. No perseguirlos hasta que no puedan dormir. No, sino que a quienes estén bajo su cargo tengan miedo de hacer las cosas mal. Ojo, no de equivocarse, porque no se puede equivocar, sino de hacer maldad, de hacer lo que es malo. Que la ira de la autoridad, de temor, de miedo, es la imagen que tiene que dar alguien que está a cargo de algo. Cualquier autoridad, ya sea un jefe o un político, un alcalde, lo que sea, debe mostrar esa idea. Es parte del trabajo vital de la autoridad civil, que es refrenar el mal. Y no puede refrenar el mal dándole un consejo al mal. Te aconsejo que hagas lo bueno, que no robes, por favor. No. Debe realmente, en un sentido, tener leyes estrictas con el que hace lo malo, porque tiene que inspirar eso. Y que la única manera de evitar esa ira sea con un actuar correcto, siendo sabios de su andar. Por eso el pasaje dice, mas el hombre sabio la evitará. ¿Cómo hago yo para que la autoridad correcta no esté detrás de mí haciendo las cosas correctas? Pues la imagen que tiene que dar. Nuevamente, esto es así porque Cristo también muestra su ira contra los impíos impenitentes que blasfeman su nombre. Él no lo va a tomar por inocente. Ahora, sí, en un sentido Él vino para traer salvación. Y de hecho todos los días está ofreciendo esa salvación. Pero un día vendrá como un vengador contra la maldad. La impiedad no va a quedar impune. Entonces, ese es el ejemplo que una autoridad civil debe reflejar de Dios. Que tampoco, que su ira sea contra la maldad. Nuevamente, no contra el que se equivoca y hace algo malo en un sentido por equivocación, sino con el que moralmente está haciendo las cosas mal. Número 5, por último, versículo 15. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Esta quinta característica es la disposición por el bienestar del prójimo. Parte de lo que debe ser una autoridad a cargo de alguien, de algunos o de muchos. Debe tener una disposición por el bienestar del prójimo. No solamente exprimirlos para que hagan todo lo bien y ya. No, debe tener esa disposición. Cuando se habla del rostro del rey, está hablando de la imagen que tiene que dar. Un rostro, uno puede expresar algo con el rostro sin decir nada. Es la razón por la que Dios nos diseñó de esa manera, con rostro. No estar molesto, estar contento, sin decir nada. Bueno, la misma idea es que se le note a la autoridad sin decir nada, que sus intenciones siempre son para ayudar a otros. Que se le note en su rostro, que esa es su intención. Debe ser una autoridad que se complace en hacer bien al prójimo. Los que están bajo autoridad deben percibir que su autoridad busca y se goza pues, en dar vida, en dar ayuda. Ese es el objetivo. Si está refrenando el mal,
En otro sentido, está fomentando el bien. Y eso se tiene que notar. No puede ser una autoridad que alguien le dé miedo a hacer las cosas bien, porque es insaciable, es imposible contentarlo. No. En cualquiera que sea la posición de autoridad, la autoridad terrenal no está para hacer sufrir al prójimo, ni para aterrorizar al que es bueno, sino todo lo contrario. Nuevamente, y esto tiene que ser así, porque Dios es así. Cristo es así. Cristo gobierna su reino de esa manera, su creación. Él hace salir el sol sobre buenos y justos. Nadie puede decir que de parte de Dios Él no es bueno. Todo el tiempo, hasta el malo, que cada mañana, el más acérrimo ateo, que cada mañana se levanta a blasfemar el nombre de Dios o burlarse de algún cristiano, Dios aún así le da vida. Porque es la muestra, es como Dios gobierna. Dios es benevolente con su propia creación. Así también en la iglesia de Cristo, así como la iglesia de Cristo, ve a su Señor también, como aquel rey que siempre busca el bienestar de su iglesia en todo momento. O sea, nadie cristiano puede decir, es que yo no percibo de Cristo que realmente me está cuidando. No, siempre muestra ese amor. Por lo tanto, la autoridad terrenal en los asuntos que le compete, se le debe notar que busca eso. Ya sea supervisor, jefe, encargado de 2 o 3 puertas, lo que sea, debe mostrar esa idea. Conclusiones, para terminar acá. ¿En qué nos beneficia como cristianos saber estas cosas? ¿En qué nos beneficia todo lo que hemos visto? Al menos en 3 cosas. Si no somos autoridad, o si no tenemos un cargo como tal de autoridad, esto nos permite tener un criterio y un estándar correcto para juzgar a nuestras autoridades. No puede ser que a mí, es que él es muy serio hablando y no me gusta. No puede ser esa la razón, porque sea muy serio hablando. Es que no echa chistes, nada. No, sino esta persona o esta autoridad realmente busca hacer lo bueno, realmente premia al que hace lo bueno, o su disposición es de ayudar, aunque no me dé todos los buenos días en todo momento. O sea, no debería ser la razón. También, particularmente en los países donde tenemos un sistema democrático, o por lo menos dice ser democrático, más allá de si es válido o no, pero por lo menos a lo que nos compete en nuestro sistema de gobierno, que por lo menos permite en teoría escoger a sus gobernantes, tener un criterio de cómo escogerlos, por ejemplo. No puede ser que escojamos algún gobernante, algún alcalde, porque él nos va a asegurar comida, por el mero hecho. Y lo demás, es justo que exprima a otro para darle a otro, por ejemplo. O qué planes tiene, por ejemplo, son justos. Es un carácter que realmente tanto a unos como a otros le está mostrando su benevolencia. O es justo en lo que dice. No es que dice una cosa y hace otra cosa. Es de cómo podemos. No puede ser porque habla bonito, porque da mucho regalo, sino porque tenga un carácter moral que corresponda a su autoridad terrenal, en aquello que le compete. En segundo lugar, si somos una autoridad en algún aspecto terrenal, nos muestra cómo debemos conducirnos ante los que están bajo nuestra autoridad. Así que ya sea gerente, jefe, encargado, supervisor, uno siempre tiene que evaluarse. A quienes están a mi cargo piensan así de uno. Por ejemplo, ¿será que cuando me ven dicen, no, este es el encargado, este es el jefe que sí necesitamos aquí? Entonces es una idea. Aunque se habla de rey, es la ilustración de cualquier autoridad que se muestra allí. Así como debemos ser correctos y ser honestos, así también tenemos que dar una imagen externa de lo mismo. Debemos ser y parecer. No solamente, no, yo siempre hago bondad, pero trato mal a otro. No, pero es que yo le doy un bono, cada semana le doy un bono adicional. No. Tanto su forma de ser como también sus acciones deben corresponder a su autoridad. Como cristianos, eso tiene un sentido mucho mayor, porque tenemos tanto la ayuda del Espíritu Santo como el ejemplo de Cristo en nuestros corazones. Debe notarse mucho más. De hecho, Colosenses 4:1, cuando le están dando instrucciones a los que son amos, o sea, en un sentido dueños o del trabajo que hacen otros, él le dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Nosotros tenemos un rey que está por encima. Y si somos cristianos, si tenemos a cargo a otros, tenemos que reflejar eso mismo, esa misma autoridad. Como cristianos tenemos que mostrar un mejor ejemplo de autoridad terrenal, mirando e imitando nuestra autoridad que es Cristo. En último lugar, más allá de todas las cosas que podamos hacer terrenalmente, esto nos presenta de manera perfecta
cómo o la manera en que nos gobierna Cristo, tanto en su iglesia como en su creación y en su providencia. ¿Cómo es Cristo gobernando? Como lo ilustran los proverbios. Igual, esa es una descripción de la figura del oficio de rey de Cristo, tal cual. Si estamos buscando de quién estará hablando el proverbista, en última instancia está hablando de Cristo, el verdadero rey. Y por autoridad delegada, lo que debería ser cualquier otra autoridad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se profetiza y se cumple. En el Antiguo Testamento vemos que dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Empezando por su iglesia. Empezando. Y va a concluir en su segunda venida. Entonces, estos proverbios nos deben dar una correcta imagen de Cristo en reverencia y sumisión. Porque así como Él es benevolente con todo, Él aprueba lo que es bueno, también rechaza lo que es malo. La ira del rey es mensajero de muerte. Por eso es que Cristo nos disciplina cuando no hacemos las cosas bien. En un sentido es una muestra de amor porque Él no tolera lo que es malo y siempre nos lleva a lo que es bueno. Así que el verdadero rey de los proverbios es Cristo, el Rey de Reyes. ¿Sí? Cuando leamos este pasaje y cualquier otro, porque los demás capítulos también nombran de vez en cuando, pero esta es la única sección, por así decirlo, en que los agrupa a todos, y muchos se relacionan a estos mismos puntos. Tenemos un verdadero rey y un ejemplo a seguir para ejercer la autoridad delegada en nuestro ámbito. Así que es un ejercicio muy bueno leer la Escritura y ver cómo Cristo gobierna, cómo es que Él gobierna, y si tenemos a cargo o somos alguna autoridad, seguir ese ejemplo, en bondad, en justicia, en misericordia, y que se note el rostro, que en el rostro del rey que se vea, es un ejemplo. Oramos. Cristo Dios Padre, gracias te damos por este momento que nos das para recordar cómo eres tú, cómo es la imagen perfecta que tú tienes como rey, y cómo, Señor, tú has puesto estos proverbios para que tengamos un criterio correcto de cómo debe ser una autoridad, cómo debe gobernar, cómo debe dirigir. Ayúdanos, Señor, a los que no estamos en autoridad, a poder tener un mejor criterio de cómo evaluamos a los que nos gobiernan, a los que son superiores a nosotros. Y si somos autoridad en algún ámbito de la vida, ayúdanos, Señor, a tener un carácter correcto para poder ejercer realmente, poder ser una verdadera imagen de una autoridad delegada, poder reflejar tu gobierno también. Y ayúdanos, Señor, a meditar en estos proverbios y a ver que tú eres el perfecto Rey que nos gobierna totalmente y nos dirige, y que podamos confiar totalmente en tu gobierno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.